Hola, en este video vamos a presentar algunos conceptos básicos de física aplicada a la mecanización agraria. El primer concepto que vamos a definir es el concepto de fuerza, que es la acción que actúa sobre un cuerpo que tiende a producir un movimiento o detenerlo, y en el sistema internacional se lo solemos medir en Newton. En este caso tenemos este dibujito, este hombrecito que lo bautizamos Juan, que está tirando de una soga, jalando de una soga, haciendo una fuerza de 250 newton, que mediante unas poleas puede estar levantando una pesa de 500 newton. En este caso Juan está jalando un carro, un acopladito, que tiene un peso arriba del carro de 500 kilos. Eh, esta fuerza que tiene que hacer Juan para mover el carro es la fuerza de rozamiento que tiene el carro sobre el suelo. Lo solemos llamar rodadura, que más adelante lo vamos a ver bien el concepto, pero es la fuerza que cuesta mover ese carro dependiendo de las condiciones del suelo y de la cubierta. Generalmente no va a ser la misma fuerza mover ese carro con 500 kilos arriba en un suelo blando, como puede ser una tierra arada, o en un cemento que podríamos estar duro. Entonces esa fuerza va a depender del mu, de rozamiento, eh, digamos, y va a depender, como dijimos anteriormente, del diámetro, especialmente de la rueda, y de las condiciones del suelo. Cuando esa fuerza la multiplicamos por una distancia, es decir, que Juan pasó el carro del punto A al punto B y recorrió una distancia, se genera un trabajo. Cuando ese trabajo eh, lo dividimos por una unidad de tiempo, nos va a dar la potencia que tuvo que ejercer Juan para mover el punto A, el carro del punto A al punto B en un determinado tiempo. Generalmente nosotros vamos a trabajar sobre potencia, entonces nosotros la potencia la vamos a medir como fuerza por distancia sobre tiempo. Cuando nosotros hacemos distancia sobre tiempo, eso nos da velocidad, solemos medir la fuerza en fuerza por velocidad. Cuando nosotros vamos a hablar de tractores, no vamos a hablar de potencia en watts, sino generalmente en potencia en CV. Para sacar la potencia en CV sería la fuerza en kilos que puede generar ese tractor por la velocidad sobre 75 nos va a dar la potencia en CV. Eso 75 viene de una concepción de que un caballo tiene que levantar unos 75 o ejercer unos 75 kilos de fuerza a una velocidad de 1 metro sobre segundo. De ahí viene esa unidad básica de CB. Ahora bien, recién estuvimos hablando o viendo cómo sacamos la potencia en fuerza eh, lineales y velocidades lineales. Sería fácil medir la fuerza lineal, que lo podemos hacer con un dinamómetro, y mediante un cronómetro sacaríamos la velocidad del tractor y podríamos sacar la potencia que puede ejercer un tractor, vamos a suponer, en la barra de tiro. Ahora bien, cuando son cuestiones rotacionales, en este caso como una toma de potencia, o puede ser un motor eléctrico o un motor, digamos, cuando son rotacionales, ¿cómo vamos a tomarle la potencia? En este caso, la fuerza rotacional la vamos a medir en lo que es torque y la velocidad rotacional en lo que es régimen. El torque, vamos a suponer que nosotros tenemos un árbol girando como esta toma de potencia. Si nosotros le proyectamos una palanca de 1 metro, nosotros podríamos medirle la fuerza tangencial que se genera en esa palanca. Entonces la podríamos llevar como una fuerza lineal. En este caso,
si nosotros medimos esa fuerza en una distancia de 1 metro, vamos a tener un kilográmetro, es decir, 1 kilo en 1 metro de distancia, y vamos a poder medir el torque. Bien, el torque viene de torcere en latín, que es retorcer. ¿Estamos? Pensemos que el torque lo podemos llamar momentos, que vamos a verlo un poquito más adelante. Es un producto vectorial entre una fuerza por una distancia. En este caso la distancia eh, es de 1 metro. En el caso de la velocidad, cuando es rotacional, la vamos a medir en RPM. Si nosotros proyectamos el perímetro de esta circunferencia de radio de 1 metro, nosotros podríamos sacar la velocidad tangencial, sabiendo que la velocidad sería RPM por 2pi, que sería la circunferencia de ese círculo de radio de 1 metro, sobre 60, porque las RPM están en minuto y la velocidad la necesitamos en metros sobre segundo para pasar de minuto a segundo. Ahora bien, cuando queremos obtener las potencias rotacionales, entonces hacemos torque por RPM. En la parte de arriba nosotros tenemos 75 por 60 sobre 2pi. Esos 60 sobre 2pi viene de la velocidad tangencial, que pasa al denominador. Entonces nos quedaría la potencia en CB, torque por RPM sobre 716. En la materia, durante la cursada, nosotros generalmente vamos a trabajar sobre la medición de potencia en potencias lineales, como puede ser en la barra de tiro, que vamos a usar fuerza por velocidad sobre 75, o en lo que son potencias sobre árboles rotacionales, que vamos a tener torque por RPM sobre 716. Ahora bien, vamos a hablar de algunos conceptos de momentos. El momento en una fuerza, o puede ser torque respecto a un punto determinado, se lo suele medir de la misma forma, en kilográmetros, o en este caso como está puesto en newton metro. Depende dónde vamos a buscar ciertas características después de algunos tractores, nos van a dar en newton metro o torque o kilográmetro metro. En este caso vamos a suponer el punto rotacional de la balanza está en el centro. Tenemos 1 metro hasta una pesa de 10 newton, y del otro lado tenemos 50 centímetros hasta una pesa de 20 newton. Cuando nosotros los comparamos, tenemos 20 newton por 1 metro, perdón, 10 newton por 1 metro es igual a 20 newton por 0,5. Entonces, en este caso, esta balanza está en equilibrio. Ahora vamos a ir a un ejemplo un poco más vistoso. Después lo vamos a llevar más a la práctica de la mecanización, pero para tener una idea, vamos a suponer que Juan está en una silla, está atado con una soga a un tractor. El tractor empieza a tirar, la cuerda se tensa. En este caso la silla se empieza a rotar, rota un poco más, rota y ya se empieza a aflojar la soga, y después ya se cae sobre el suelo. Ahora vamos a ver una descripción de los momentos que se generan en estos casos. Vamos a tener un punto de rotación que sería la pata trasera de la silla con respecto al suelo, que sería donde va a girar o rotar la silla. Para un lado, que hace que la silla esté quieta y sentada, tenemos el punto A, que sería el punto de gravedad de Juan, y una distancia alfa al punto de rotación. Esto lo marcamos de rojo porque sería una fuerza que se genera antihorario. Bien, entonces cuando nosotros queremos generar o medir el momento antihorario, sería 90 kilos por 0,2 metros de distancia, que nos daría, si nosotros mediríamos el torque, vamos a suponer en este momento, del punto de rotación,
tendríamos un torque de 18 kilogramos. Bien. Ahora, en este caso la soga, que está muy blanda, estará haciendo una fuerza que la vamos a poner de 1 kilo, por una distancia beta de 1 metro, nos va a dar, en este caso, la fuerza en sentido horario. Cuando son las fuerzas en sentido horario, las solemos poner negativo en este caso, y las antihorarios en positivo, nos va a dar que la horario es de menos 1 kilogramo. Cuando nosotros comparamos, vemos que la fuerza en sentido horario, antihorario es mayor que la de sentido horario, entonces Juan quedaría sentado o la silla quedaría con las 4 patas en el suelo. Ahora bien, en este caso el dibujito de arriba vemos que la cuerda ya está tensada, entonces tenemos el mismo punto de rotación, la misma masa de Juan, la misma distancia de alfa. En este caso, el punto B, la fuerza B, ya empezó a crecer y la distancia beta sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a suponer que la fuerza de B es de 18 kilos. Entonces tenemos que la fuerza antihorario y horario son iguales. Entonces en este caso Juan sigue sentado, pero si bien está sentado, posiblemente con las 4 patas de la silla en el suelo, las patas delanteras no están ejerciendo un esfuerzo sobre el piso. Bien, entonces apenita un poquito más de fuerza que se le aplique en B, la silla empieza a rotar. En este caso ya vemos que Juan empezó a rotar porque se le aplicó un poquito más de fuerza. Tenemos el punto de rotación, que sigue siendo el mismo. A, el peso sigue siendo el mismo, pero en este caso ya alfa disminuyó. Bien, porque está más cerca, digamos, la perpendicular de A hacia el suelo está más cerca del punto de rotación. Entonces, cuando nosotros pasamos de tener 90 por 20 centímetros, ahora tenemos 90 por 5 centímetros, nos va a dar un momento antihorario de 4,5 kilogramos. En el caso de B, vamos a suponer que sigue igual, con una fuerza de 18,1 kilogramos por 1 metro, nos da un torque de menos 18,1, por lo tanto, sigue en forma rotacional horaria, es decir, que va a seguir rotando la silla para atrás. En este otro caso, ya rotó un poquito más, vemos que A ya se pintó de verde, A y alfa se pintaron de verde, si bien A sigue siendo igual, alfa ya pasó hacia el otro punto del punto de rotación y en este caso se convirtió en forma horaria, por eso lo pusimos en forma negativa. Bien, entonces en este caso lo sumamos a la fuerza horaria del tiro del tractor. Ya cuando pasa este caso, la silla se cae para atrás y se aflojaría. Bueno, ahora vamos a llevarlo a la parte práctica. Vamos a dejar de hablar de Juan y vamos a llevarlo hacia un tractor. En este caso tenemos un punto de rotación que da la rueda sobre el suelo, una masa, es decir, un centro de gravedad, en este caso, que sería la masa del tractor, la distancia entre el centro de gravedad y el punto de rotación, lo vamos a llamar alfa. Después tenemos el tiro del implemento por la distancia entre la barra de tiro y el punto de rotación, que la vamos a llamar beta. Es un poco más complejo de lo que se lo estamos explicando ahora, pero para entrar en tema se lo vamos a explicar de esta forma simple. Bien, en este caso, cuando el peso o la masa del tractor por la distancia alfa es mayor al tiro por la distancia beta, vamos a tener un uso correcto del tractor.
Si bien acá vamos a hablar después sobre la transferencia de peso hacia el eje trasero eh, para, para aumentar las tracciones, siempre tenemos que tener las cuatro ruedas del tractor, en este caso, apoyadas sobre el suelo. Es decir, el eje delantero tiene que estar apoyado sobre el suelo. Cuando la masa del tractor por la distancia alfa es igual al tiro por la distancia beta, en este caso vamos a perder la capacidad de dirección del tractor. Posiblemente las ruedas estén pseudo apoyadas en el suelo, las ruedas delanteras, pero cuando lleguemos a la cabecera no vamos a poder doblar el tractor si no levantamos el implemento. Es decir, no lo vamos a poder direccionar. En la otra alternativa sería que la masa por la distancia alfa sea menor que el tiro por la distancia beta, y en este caso el tractor tiende a volcarse en forma posterior, a generar un vuelco en forma posterior. Acá en esta foto vamos a poder ver dos tipos de enganches. Uno es la barra de tiro para los implementos y otro es los enganches que son para transporte, en realidad, para los remolques. Y vemos que la altura de la barra de tiro es inferior a la altura del enganche de remolque. Bien, cuando queremos jalar, vamos a suponer algo como puede llegar a ser un tronco o una raíz de árbol que queremos extraer con un tractor, muchas veces se lo engancha en el enganche superior para generar mayor transferencia de peso y poder tener mayor tracción, pero solemos generar un esfuerzo con un beta demasiado alto, eh, y el tiro por el beta suele ser mayor a la masa por alfa y tiende a generar vuelcos posteriores. Damos este ejemplo porque son ejemplos que suele ocurrir cuando se quieren sacar estos tipos de raíces. Suele pasar. Bueno, vamos a hablar en un concepto de presión, que es una fuerza o magnitud de fuerza en dirección perpendicular sobre una unidad de superficie, y se lo suele medir en pascales en este caso. Bien, em, por la ley o el principio de Pascal, las presiones suelen ser similares para todas las direcciones del fluido, es decir, en todas las paredes del fluido suele tener la misma presión. En este caso, la presión que se va a ejercer sobre el pistón chiquito va a ser la misma que sobre el pistón más ancho, más grande. Entonces, la fuerza F2 que se le aplica en el pistón chiquito va a ser menor a la fuerza F1 que el pistón puede ejercer. Si bien la distancia o el recorrido del F2 va a ser mayor que el pistón más grande del F1. ¿Dónde vamos a tener nosotros pistón y vamos a ver presiones? Bueno, eh, algo que solemos ver mucho en la mecanización son las partes hidráulicas de los tractores. En este caso, podemos ver a la izquierda podemos ver una bomba de engranaje. Después vamos a ver que hay bombas de engranaje y bomba de pistón. En este caso es una bomba de engranaje que levanta la presión de un fluido, y ese fluido va hacia los pistones. En este caso, en la foto de la derecha, puede ser de la pala hidráulica que encontramos, que vemos que hay unos cuantos actuadores hidráulicos, los llamamos, para mover, tanto para levantar o mover el balde de la pala. Después vamos a hablar un poco de energía. En general vamos a tener la energía potencial, cinética y química. La energía va a ser la capacidad que presente el estado de un cuerpo para realizar un trabajo. Nosotros nos vamos a enfocar en la energía potencial. La energía potencial, a nivel de la mecanización, si bien todas las energías
vamos a tener influencia en la mecanización. En este curso nosotros nos vamos a enfocar solamente en la potencial más que todo, por una cuestión de que la energía potencial nos afecta mucho cuando, vamos a suponer, un implemento como puede ser un tractor, sube una montaña, sube en altura, gana altura. Entonces, cuando nosotros vemos que ese tractor está tirando hacia arriba, necesitamos una potencia extra para poder subir, y cuando va bajando esa potencia, digamos, que fue acumulando, se va liberando y vemos que el motor se envuelta. eh, es más liviano llevar el implemento. Entonces, en general vamos a hablar de la energía potencial y la vamos a medir por el peso o la masa por la altura. En este caso, la energía potencial la vamos a medir en joules, porque es como un trabajo, y la vamos a medir en distancia por la masa. Bueno, muchas gracias por su atención, y cualquier duda nos pueden consultar en las clases de consulta o por mail. Bueno, gracias.